El camino del reino. Camp Sherman, Oregon. Las lecturas de hoy están tomadas de la carta primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 6 y del 9 al 12. El Salmo 101, entre paréntesis, 100, versículos 1 al 3 y del 5 al 6. El Evangelio está tomado de Lucas 7, versículos del 11 al 17. El tema de hoy, el peor de los desánimos. Queridos amigos, la primera lectura es impactante. Nos habla de las características que deben acompañar a los obispos y diáconos, y también a las mujeres. Leamos la primera lectura. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 6 y del 9 al 12. Palabra fiel. Si alguno apetece obispado, buena obra desea. Conviene pues que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado, no litigioso, ajeno de avaricia, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea un neófito, porque inflándose no caiga en juicio del diablo. Que tenga el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean antes probados, y así ministren, si fueren sin crimen. Las mujeres asimismo honestas, no detractoras, templadas, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enumeremos ahora las características que deben tener los obispos que aspiran a presidir en la iglesia. Primero, debe ser hombre irreprochable. Segundo, casado una sola vez. ¿Cómo? ¿Casado una sola vez? Sí, escuchaste bien. En la iglesia primitiva, los obispos y todos los que ejercían algún ministerio en la iglesia se podían casar. En este caso, Pablo pide que solamente sean casados una sola vez. En el año 1000 después de Cristo, esto cambió y recién se impuso el celibato para los que querían llevar la vida sacerdotal. Tercero, el obispo debe ser sobrio, equilibrado, ordenado, hospitalario y apto para la enseñanza. Cuarto, que no sea afecto a la bebida ni pendenciero, sino indulgente, enemigo de las querellas y desinteresado. Quinto, que sepa gobernar su propia casa y mantener sus hijos en la obediencia con dignidad. De lo contrario, ¿cómo podría cuidar a la iglesia de Dios? Aquí el verbo gobernar viene del verbo economizar en griego. Es decir, el obispo tiene que ser un buen ecónomo de su propio hogar, un buen administrador de su hogar. Sexto, no debe ser un recién convertido y que goce de buena fama entre los creyentes. Ahora veamos el listado que corresponde al diácono. Primero, debe ser un hombre respetable, de una sola palabra. Segundo, debe ser moderado en el uso del vino y enemigo de ganancias deshonestas. 3. Conserven el misterio de la fe, con una conciencia pura. Cuarto,
Se les pondrá a prueba y si no hay nada que se le pueda reprochar, será admitido en el diaconado. Quinto, debe ser casado una sola vez, que gobiernen bien a sus hijos y a su propia casa. ¿Se dan cuenta? Otra vez, ser casados una sola vez y que gobiernen bien su casa. Ese es el problema quizás actualmente, que nuestra iglesia ya no es gobernada por hombres casados con familia, sino por hombres y mujeres que son solteros y que no saben lo que es gobernar a los hijos y gobernar su casa. Pero miren, en cuanto a las mujeres, deben ser dignas, discretas para hablar de los demás, sobrias y fieles en todo. Todas estas características son preciosas, ¿no? Y claro que sí, todo necesita ser precioso para la iglesia de Dios. Oremos con el Salmo 101. Procederé con rectitud de corazón, ese responsorial. Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Yahvé. Entenderé en el camino de la perfección cuando viniereis a mí. Procederé con rectitud de corazón. En integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se allegará a mí. Procederé con rectitud de corazón. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo le cortaré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Respondemos, procederé con rectitud de corazón. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que anduviere en el camino de la perfección, éste me servirá. Procederé con rectitud de corazón. Oremos. Querido Padre Celestial, danos un nuevo corazón, uno recto, sensato, con buena conducta, humilde, leal. Solo así conoceremos el camino de perfección, que es el camino del reino, para poder servirte así en santidad de vida. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 11. Y aconteció, versículos del 11 al 17. Y aconteció, después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y gran compañía. Y como llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban fuera a un difunto, unigénito de su madre, la cual también era viuda. Y había con ella grande compañía de la ciudad. Y como el Señor la vio, compadecióse de ella y le dice: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban pararon. Y dice: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y se lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo que un gran profeta se ha levantado entre nosotros y que Dios ha visitado a su pueblo. Y salió esta fama de él por toda Judea y por toda la tierra de alrededor. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Naim, este pueblito que llegó Jesús, en hebreo significa bonito, y era una aldea de Galilea. Cuando Jesús llega a sus puertas, justo pasaba el cortejo fúnebre del hijo único de una viuda.
¿Cómo crees que se sentía esta mujer? Claro, en el peor de los desánimos. Es decir, seguramente ella ya no se sentía animada por nada, sola, sin esposo, sin manutención, sin esperanza. Todo su mundo se había derrumbado. Estaba en el peor de los desánimos. ¿Alguna vez te has sentido así? Seguramente. Yo misma me he sentido así varias veces, cuando no sabía cómo enfrentarme a las adicciones que sufría Tom cuando recién nos casamos. O yo no sabía qué hacer cuando lo llevaron a la cárcel injustamente. O cuando se descubrió que sufría de hipomanía, un trastorno congénito, hereditario e incurable. Sí, muchas veces nos sentimos de esta manera. Sentimos que nuestro mundo se derrumba. Yo también me sentí así cuando lo perdimos todo. Perdí mi casa y todas mis propiedades, nuestros carros, y entramos en bancarrota. O cuando a Tom le dio un cuarto infarto cerebral que lo dejó paralizado medio cuerpo. Y cuando le dio el 8º derrame cerebral que él se lo llevó a la tumba. Sí, hay momentos en que nos sentimos en el peor de los desánimos, pero ten la seguridad que allí llega Jesús, a la puerta de nuestra destrozada vida, y siente compasión y te dice, no llores. En ese momento, Jesús se acerca al lugar de tu muerto, el cual puede ser lo que mencioné acerca de Tom, o puede ser tu muerto, una economía en ruinas, una enfermedad incurable, una traición, una situación imposible, una adicción incurable. Confía que Jesús llega a tiempo para tocar a tu muerto y resucitarlo. Así lo resucitó a Tom en cada una de las situaciones de muerte, excepto cuando a sus 86 años sufrió su 8º derrame cerebral. Pero aún así, Tom fue resucitado para la vida eterna. Confía en que Jesús se conmueve de tu desánimo y te dice, no llores. Él viene a resucitar a tu muerto. Él vuelve a devolverte la alegría. Él es la resurrección y la vida. Él le dice a tu muerto, levántate. En Juan 10:10 dice que el ladrón solo viene a robar, matar y a destruir. Puede venir a matar y destruir todos nuestros sueños. Pero Jesús ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Yo creo, abundancia en cada área de nuestra vida. Si le dejamos, ¿comprendes? Amén. Blanca Foster, Ministerio Yo Amo la Biblia.